Bienvenidos amigos, bienvenidos al repaso de la lección, una forma apasionante de participar. La lección número 10, el texto bíblico de memoria, se encuentra en Mateo 9, 37 a 38. Dice así: Entonces dijo Jesús a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este capítulo finaliza con un resumen del amplio ministerio del Señor por todas las ciudades y aldeas, reconfirmando las múltiples actividades mencionadas al final del capítulo 4. Asimismo, hace referencia a la compasión de Jesús por las multitudes que estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, a pesar de los muchos líderes religiosos en los distintos pueblos, ninguno de ellos cumplía su función. La evidencia final de que Jesús era el Mesías fue su preocupación por el pueblo de Israel. Al ver su condición desesperada como ovejas que no tienen pastor, sintió compasión de ellas. El trabajo pastoral les tocaba a los líderes religiosos, a los sacerdotes, profetas, a otros. Sin embargo, tenían sus propios intereses. Por eso no se preocupaban por el bien de las ovejas. Así que Cristo indica que los discípulos deberían orar para que Dios mandara a otros obreros a hacer la obra. La falta de obreros se debe no a la indisposición de Dios de llamar, sino a la indisposición de los hombres de oír y obedecer. Cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros, tres cosas pasan. Número 1, se abre uno mismo para que Dios pueda llamarle. 2, se crea un ambiente favorable para la iglesia, para que pueda servir con sus miembros. 3, Dios bendice a las personas que participan de esta manera. Solo el Señor conocía las verdaderas necesidades espirituales y mostraba compasión por ellas. Ovejas sin pastor habla de gente en peligro y sin recursos para sobrevivir. Jesús vio a las multitudes devastadas interiormente, sin esperanza. El pueblo necesitaba un conductor como Moisés en Números 27, 16. Ante esta mies tan abundante, Jesús encomendó a sus discípulos rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Jesús no ordena a sus discípulos que oren por los perdidos, aunque ello tiene su lugar, sino que la primera oración, que Dios envíe obreros. El problema principal que afectó el ministerio de Jesús cuando Él enseñaba, predicaba y sanaba en Palestina es el problema principal que aún en nuestros días se enfrenta, la escasez de obreros. De manera que esa necesidad de intercesión prevalece hasta el día de hoy. Es necesario alzar los ojos para ver las oportunidades presentes y aprovecharlas a tiempo antes que sea demasiado tarde y se malogre la cosecha. Se requieren obreros enviados por el Señor, obreros dedicados, entrenados espiritualmente. Rogar con ese propósito es una fórmula sencilla que se debe ejercitar todos los días de nuestra vida. Así Dios proveerá de obreros. El texto clave para el comentario de la lección está en Génesis 1:1 al 3, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. El estudio de esta semana está enfocado en los siguientes textos bíblicos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 25. Allí hace una referencia al ejemplo de la funcionalidad del cuerpo y cómo todos podemos contribuir al crecimiento de la iglesia. Hechos 2, 41 al 47. También hace mención que estaban juntos todos, no porque vivieran todos bajo el mismo techo, sino porque se reunían con mucha frecuencia y expresaban su mutuo amor con el deseo de que a todos les vaya bien. Juntos poseían en comunión todas las cosas, al ser la necesidad de cada uno la pauta para la distribución. No lo hacían porque les obligaba una ley, sino porque les impulsaba el amor que había dentro de ellos. El egoísta dice así: lo tuyo es también mío. El altruista dice: lo mío también es tuyo. Juntos acudían a los actos religiosos,
¿sí? Juntos comían las cosas, es decir, casa por casa. Se invitaban recíprocamente para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Por ejemplo, en algunas partes del mundo, los grupos pequeños forman la base de la educación espiritual y el alcance de la iglesia. En otras partes del mundo hay pocos, sino algunos grupos pequeños en las congregaciones locales. Los grupos pequeños se describen a lo largo de las Escrituras en variadas formas. Aunque se detallan en Éxodo como parte del plan organizativo de Moisés para Israel, son un eje principal del testimonio en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Los grupos pequeños cumplen múltiples funciones y no todos están organizados de la misma manera. Hay variedad de tipos de grupos. Algunos son principalmente grupos de crianza que enfatizan la oración, ¿sí? Y el estudio de la Biblia. Otros grupos están enfocados en el testimonio y la divulgación. Otros grupos en la comunión cristiana o en resolver problemas. La característica más común en las Escrituras es que los grupos pequeños combinan oración, estudio de la Biblia, compañerismo, testimonio. Los pequeños grupos exitosos que son sostenibles tienen esos elementos. Los grupos pequeños que no logran concentrarse en la misión a menudo no sobreviven. Los grupos pequeños con solo un enfoque misionero y poca o ninguna oración o estudio bíblico y con poco compañerismo a menudo desaparecen. En la lección de esta semana analizaremos brevemente los grupos pequeños del Antiguo Testamento, pero pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo examinando cuidadosamente el ministerio de los grupos pequeños de Jesús y los pequeños grupos dinámicos, multifacéticos en el libro de Hechos. Entonces, el énfasis de esta semana es grupos pequeños, ¿sí? Cómo se trabajó el dinamismo de los grupos pequeños. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, usa la palabra plural para Dios. Los estudiosos han visto este versículo, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto es aún más claro en Génesis 1:26, cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí el nombre plural de Dios se combina con el verbo en plural hagamos y el adjetivo posesivo plural nuestra, para indicar una vez más la pluralidad de la deidad en Génesis 1, combinado con la revelación adicional de la Escritura, proporciona evidencia sólida como una roca de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas eternas distintivas, coexisten en un grupo pequeño de unidad indivisible y trabajaron juntos en diferentes roles para crear este mundo y todo el cosmos. La Biblia enseña que Dios no existe en soledad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existieron juntos desde la eternidad, en comunión íntima y de abundante amor. El amor reflejado en la relación de los miembros de la Trinidad y su cooperación juntos en la creación y redención son un ejemplo para todos los grupos pequeños de hoy. Vemos esta verdad modelada en el Nuevo Testamento, especialmente en el ministerio de Jesús y sus discípulos. Lucas 1:13 registra que Jesús selecciona a los 12 discípulos entre muchos otros seguidores. Antes de su selección pasó la noche orando con Dios, Lucas 6:12. Cuando el Espíritu Santo lo dirigió, eligió 12 discípulos para formar parte de su grupo pequeño. Dentro de ese grupo pequeño, en su círculo íntimo, estaba Pedro, Santiago y Juan tuvo el contacto más cercano con él. Jesús oró con y por sus discípulos. Él compartió la palabra de Dios con ellos. A menudo comían juntos, desarrollaban lazos de comunión duraderos, compartían la vida de los demás y participaban juntos en la misión de Cristo. Aunque eran hombres de orígenes variados, personalidades diferentes, temperamentos diversos y entendimientos diversos, Jesús pudo reunirlos después de la resurrección con el objetivo decidido de alcanzar al mundo. Juntos eran más fuertes que si estuvieran separados.
porque en la unidad hay fortaleza y en la división debilidad. Cuando los miembros de la iglesia se organizan en grupos pequeños, unidos en una misión en la que cada componente comprende su papel en el cuerpo de Jesús, la iglesia dará un poderoso testimonio al mundo. Ahora, consideremos algunos ejemplos del ministerio de los grupos pequeños en el libro de Hechos. Por ejemplo, en el libro de Hechos 2 se registra que hubo 3,000 personas bautizadas el día del Pentecostés. ¿Cómo se nutrieron estos primeros cristianos después de su conversión? ¿Qué mantuvo fuerte a la iglesia cristiana? El registro dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Este pasaje es extremadamente instructivo. Los nuevos conversos se nutrían en pequeños grupos a través de la oración, el compañerismo social y la renovación de su fe a través del estudio de la Biblia. Su vida estaba llena de alegría, de alabanza. La comunidad que los rodeaba fue conmovida por ese poderoso testimonio y del ejemplo de su vida. Este testimonio fue tan poderoso que el Señor añadía a la iglesia cada día a todos los que iban a ser salvos, según Hechos 2:47. Entonces, una iglesia unida, organizada y servicial es un testimonio poderoso para la comunidad. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo usa las imágenes del cuerpo de Cristo para describir la estructura organizativa de la iglesia. Cada miembro tiene una valiosa contribución que hacer en el cuerpo. Cuando pensamos en el cuerpo humano, reconocemos que los diferentes miembros o partes del cuerpo están organizados bajo sistemas. Cada componente del cuerpo no funciona de manera independiente. El cuerpo humano está compuesto por 11 sistemas vitales para el funcionamiento efectivo de todo el organismo. Algunos ejemplos son el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio. Imagina el sistema respiratorio como un grupo pequeño con diferentes miembros, incluida la nariz, la boca, la naringe, la tráquea y los bronquios. El sistema respiratorio da vida a través de sus conductos de aire a todo el cuerpo. Ahora viene la pregunta. ¿Comienzas a entender ahora por qué el Espíritu Santo impresionó al apóstol Pablo para usar el cuerpo como una ilustración de su iglesia? En 1 Corintios 12:27 encontramos lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los miembros organizados en grupos pequeños, cada uno contribuyendo con sus dones individuales al conjunto, crean un ambiente saludable para que cada miembro crezca espiritualmente y para que la iglesia crezca numéricamente. Cuando piensas en el cuerpo humano, cada miembro tiene una función. No hay espectadores ociosos. Cada miembro del cuerpo humano tiene un papel que desempeñar. En 1 Corintios 12:20 al 22, deja este punto enfáticamente claro. Dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Interesante el pensamiento del apóstol Pablo. Cada miembro de la iglesia es vital, es de vital importancia. Cada uno ha sido dotado para el servicio dentro del cuerpo. Los grupos pequeños se convierten en el vehículo que Dios usa para direccionar el testimonio de cada miembro para el bien del cuerpo. Estos grupos interrelacionados proporcionan la base de una iglesia saludable. La participación en un grupo pequeño fomenta el compromiso cristiano, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
El cristianismo no es una experiencia solitaria. Somos cristianos en la comunidad, contribuyendo mediante el uso de nuestros dones para beneficio de la comunidad. Aquí hay algunos ejemplos prácticos en el libro de Hechos. En Hechos 6 surge un problema dentro de la iglesia con los pobres. Hubo una murmuración de que las viudas de habla griega estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de los alimentos. Este problema podía llegar a ser tan distintivo que se corría el riesgo de disgregar a la iglesia. ¿Cómo resolvió el problema? Se estableció pequeños grupos, llamando a los diáconos para que se hagan cargo y buscaban el bien del cuerpo y encontrar una solución. Como resultado de la dotación unificada de estos hombres piadosos, responsables, el problema se resolvió. Aquí hay otro ejemplo de la efectividad de los grupos pequeños en el libro de Hechos. En Hechos 12, parecía que el destino del apóstol estaba sellado. La iglesia formó un grupo pequeño de oración en un hogar. Los miembros buscaron fervientemente a Dios. Milagrosamente Pedro fue liberado. Entonces, los grupos pequeños de creyentes comprometidos que oran marcan la diferencia. Son cualidades, virtudes de los grupos pequeños que nunca deberíamos descuidar. En Hechos 16, el apóstol Pablo organizó un equipo misionero médico evangélico, incluido el joven protegido Lucas. Entonces, Pablo, Timoteo, entonces ahí estaba incluido el apóstol Pablo, Timoteo, y todos ellos fueron a evangelizar a Grecia. Las iglesias establecidas en Filipo, Tesalónica y Corinto dan testimonio de la efectividad de su trabajo. Aquí hay 3 tipos de grupos pequeños. El grupo de Hechos 6, el trabajo principalmente dentro de la iglesia, el grupo de oración de Hechos 12 y el grupo de evangelización de Hechos 16. Una de las cosas en las que debemos ser extremadamente cuidadosos en la organización de grupos pequeños es pensar que cada grupo debe ser igual. En el Nuevo Testamento había diferentes grupos que satisfacían diferentes necesidades, desempeñaban diferentes ministerios para el bien del conjunto de toda la sociedad. Cada grupo estaba implicado en la oración, el compañerismo, el estudio de la palabra, el servicio, pero las formas, la estructura y el ministerio del grupo iban variando según los dones de los miembros. Algunos grupos eran predominantemente de cuidado interno, que ellos ministraban dentro del cuerpo de Cristo, mientras que había otros grupos que eran predominantemente misioneros, que se enfocaban en ganar a las personas para Cristo. Ahora, pastor, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, el comentario de la lección menciona lo siguiente, que además de nuestro testimonio individual por Cristo, los grupos pequeños brindan una oportunidad poderosa para que los dones combinados con cada uno de cada integrante se utilicen en su máxima capacidad. No todos están llamados a hacer lo mismo, pero todos estamos llamados a usar los dones que Dios nos ha dado. Los grupos pequeños son una forma emocionalmente de involucrarse en la vida de la iglesia. Estos son algunos de los diversos tipos de grupos pequeños para que podamos compartir en nuestra clase este sábado. Número 1. Unidades de acción de la escuela sabática. Las clases de escuela sabática para adultos se reúnen para orar juntas, tener comunión, compartir comida, estudiar la palabra y planificar actividades misioneras. En algunas partes del mundo, estas unidades de acción de la escuela sabática son la base misma para el crecimiento de la iglesia. Muchas iglesias crecen gracias a este tipo de grupo. Segundo, grupos de ministerio. Son pequeños grupos de 6 a 12 miembros en la iglesia con dones e intereses similares. Se unen para cumplir una tarea o un ministerio específico. Un ejemplo podría ser un ministerio de salud que realiza cursos de cocina, seminarios de manejo del estrés, seminario de estilo de vida, etc. Otro ejemplo podría ser el ministerio de vida
familiar, ministerio juvenil, ministerio de estudios bíblicos o ministerio de literatura, en el cual el Espíritu Santo guía a los miembros con intereses similares a formar un grupo pequeño a fin de usar sus dones para alcanzar a la comunidad. Tercero, grupos de fortalecimiento. Estos son grupos pequeños de entre 6 y 12 miembros de la iglesia cuyo propósito principal es cuidar y fortalecer la fe de los miembros. Estos grupos pequeños a menudo se reúnen en hogares durante un periodo de entre 3 y 6 meses para compartir las alegrías y las penas, las luchas y los triunfos de los demás, mientras oran, comparten y estudian la palabra de Dios y van confraternizando. Aquí hay 3 posibilidades prácticas para que te involucres más efectivamente por Cristo. Número 1. ¿Alguna vez has pensado en comenzar un grupo pequeño de fortalecimiento en tu hogar? ¿Lo has pensado alguna vez? Número 2. ¿Existe un grupo de ministerio al cual el Espíritu Santo te está impresionando, te está tocando y te dice, ve y súmate? Número 3. ¿Qué piensas de que tu clase de escuela sabática se convierta en una unidad de acción de la escuela sabática que se reúne una vez al mes para orar, tener comunión, estudiar la palabra de Dios y planificar una actividad misionera en tu clase de escuela sabática? En la iglesia cristiana del Nuevo Testamento no había espectadores, así que vamos a involucrarnos, creceremos en Cristo y otros serán bendecidos a medida que nosotros usemos nuestros dones para el servicio en el contexto de un grupo pequeño. Bienvenido a los grupos pequeños y no olvides de suscribirte para que sigas recibiendo el repaso de la escuela sabática. Que Dios te bendiga.